Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy os voy a hacer un vídeo review. Ya sabéis que a mí me gusta en el canal subir algunas reviews de libros, aparte de pues esos reviews de maquillaje, os enseño cómo maquillaros y tal. Bueno, pues me gusta pues eso, leer libros, sobre todo que son prácticos o que me hacen pensar y tal y cual. Bueno, pues ya sabéis que yo hace poco he sido mamá y bueno, pues mi talón de Aquiles era mi armario. Mi armario era un desastre. Tenía ropa de todo tipo y color y talla. Entonces era algo como que tenía pendiente. Yo suelo ser bastante ordenada, lo reconozco, pero mi armario, ahora lo veréis porque os voy a enseñar una foto, era de vergüenza. Entonces, bueno, pues no sé, estaba esperando que viniera mi madre, cosa que el libro que ahora os voy a enseñar no recomienda que hagáis, que utilicéis ningún familiar. Y es que he utilizado el método de Marie Kondo. Marie Kondo es una, o Magie, o no sé cómo pronunciarlo porque suena como francés cuando lo ves escrito. Marie Kondo es una japonesa, bueno, pues que se ha hecho súper famosa porque ella ha dedicado su vida a ordenar su propia vida y ahora la vida de los demás de forma profesional. Entonces es tanto el boom de sus cursos que ha escrito un libro que ha sido bestseller en todo el mundo y bueno, pues lo han traducido al español. Yo lo compré en Amazon, bueno, os dejaré debajo el enlace. Eso sí, lo compré en formato ebook por dos razones. Uno, porque me salía bastante más económico. Y lo segundo, porque si es un libro de orden y voy a meter otro chisme en mi casa, es como contraproducente, ¿vale? El libro en cuestión es este, lo veis en mi Kindle. Bueno, mi Kindle no es el más nuevo, porque ya lo compré hace algo de tiempo. Pero bueno, como me vale, pues ahí seguirá, que ya lo veréis en más reviews. Normalmente la review de los libros sí que la enseño en papel. Y bueno, pues llevan más de 3 millones de ejemplares vendidos. Yo había visto muchos libros en inglés, muchas reviews en inglés de gente que se volvía loca con el orden, enseñando cómo doblar camisetas y tal. Digo, no sé si además algunos de los trucos que yo veía en internet yo ya los utilizaba. Pero como a mí me gusta ver ese tipo de vídeos de orden y patatín patatán, pues dije, mi armario es un desastre, necesito que cuando venga mi madre a visitarnos, pues poner todo patas arriba y ver qué me vale, qué no me vale, que me eche un vistazo. Bueno, pues antes de que viniera mi madre dije, me voy a leer este libro, pues no sé, a ver que si me da alguna idea y tal. Y bueno, pues el método esta japonesa es un método pues para hacer minimalista tu casa, es decir, quitarte chismes de encima. Es un proceso en sí, es decir, que hay distintas fases. Ella dice que lo más fácil es empezar por la ropa y luego a medida que te vas entusiasmando, pues ir siguiendo por toda la casa de forma que lo dejes un poco, pues eso, un ambiente súper minimalista. Ya os digo, el libro se lee en un pispás. Hay gente que en la review de Amazon no lo ponía muy bien porque decía que bueno, pues que esta chica cuenta demasiado su experiencia y demasiado, pues eso, sobre cómo lo ve ella, ¿no? Y poco sobre cosas prácticas, ¿no? Y yo al contrario, yo lo veo súper positivo que ella lo haga así, porque aparte que a mí me encanta leer ensayos, es decir, que alguien me cuente su perspectiva de algo, que puedo estar de acuerdo o no, pero me encantan los libros que me hablan en primera persona. Una de las cosas que yo le veía muy positivo a este libro era que al contar su experiencia, pues te cuenta en las cosas que ella se ha equivocado y las cosas en las que no se ha equivocado. Y sobre todo es un libro de inspiración. Pues el método KonMari, que es como le llama a ella al método y como le han puesto a ella, como si fuera una especie de mote cariñoso, bueno, pues consiste en empezar sacando todo lo que tú tienes, hacer una montaña con eso que quieres deshacerte o que quieres clasificar y luego pues desechar todo aquello que no te hace feliz. Parece muy simple y cuando lees el libro dice, ¿cómo esta idea? Han sacado un libro con esta idea que parece tan básica. Bueno, pues cuando lees el libro y haces el proceso
yo reconozco que hay como algo, un cambio de chip total. Ella comenta que lo primero es, si lo queréis hacer por proceso y hacer toda la casa, el orden es primero la ropa, luego los libros, luego papeles que tenga, facturas viejas y tal, luego objetos varios. Yo como solamente, yo creo que mi talón de Aquiles era la ropa por el tema del embarazo, primero que si te quedas embarazada, luego que si los cambios, que si adelgazas, que si engordas, luego que si cuando vuelves del embarazo pues no estás tan delgada como estabas al principio, luego que si hay ropa que le tienes cariño o te recuerda a algo y siendo sincera, ya no es tanto el cariño, sino que dices, me gasta un dineral. ¿Cómo me voy a deshacer de esto si es de la talla tal que algún día seguramente volveré a tener esa talla? Bueno, pues todas esas cosas estaban todos esos traumas estaban metidos en mi armario. ¿Qué pasa? Que con el embarazo ya no saqué ni ropa de invierno ni ropa de verano, que era lo que yo hacía siempre. Bueno, pues conclusión, mi armario está desastroso. Os enseño una foto, me da mucha vergüenza, pero yo creo que una de las maneras de superar los traumas es pues eso, sacándolo fuera y sobre todo superándolos, ¿no? Es decir, poner remedio a eso. Bueno, pues ahí está mi armario. No le cabe más ropa, de hecho está la ropa de invierno, la ropa de verano y la ropa del embarazo. Como veis, ese año no saqué nada, lo iba sacando lo que según iba necesitando, me iba probando y decía, pues este me vale, pues este no me vale. Y eso es lo que hacía durante el embarazo para intentar comprar el mínimo de ropa. Empecé el método KonMari y lo puse todo encima de mi cama. Bueno, pues aquí está la foto. Como veis, es mucha ropa. Pues bueno, señoras y señores, no está todo. Me había dejado todas las perchas. Bueno. Cuando yo vi tanta cantidad de ropa, a mí me va a dar un patatús, porque yo pensé que tenía mucha ropa, pero que no tenía tantísima ropa. Entonces, cuando vi esa montaña, yo dije, Dios mío, esto hay que cambiarlo. Así que además el libro te lo documenta súper bien. Hay un momento que como que te llevas el shock y dices, esto no puede ser. De hecho, mi madre se asustó tanto que decía, y eso que el libro dice que nunca te lleves a las madres ni a ningún familiar porque empieza, ay, no te da pena de esto, ay, no te da pena de otro. Yo creo que estábamos tan traumatizadas cuando vimos la montaña que fue como, esto hay que cambiarlo, pero ya y rápido. Así que nos pusimos, plaf, 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 y todo aquello que, como dice KonMari, no te da cariño, bye bye, que tiene que salir de casa, hay que hacerle un ritual y le puedes rezar no sé, en la religión que tú quieras, pero le tienes que decir bye bye sayonara, que yo necesito espacio, porque el espacio, yo por lo menos que soy bastante creyente del Feng Shui, como que pues eso, como que te cambia la vida, ¿no? Tanto el tener espacio, luego para que te entre cosas nuevas, pues tendrás que tirar viejas y tendrás que tener espacio, ¿no? Bueno, pues la conclusión es que aquí, lo confieso, he sacado 15 bolsas de ropa. Hay ropa cara, barata y de todos los tipos de tallas. Había cosas que al principio decía, bueno, esto lo dejo, esto no lo dejo. Y ya está, esa es la conclusión, para que te tienes que liberar. Entonces, pues bueno, yo recomiendo un montón el libro. Ahí está, os voy a enseñar cómo queda mi armario. Y ahora la idea, pues es muy simple. Vas a las tiendas y como sabes lo que tiene, pues es que no necesitas nada. Porque como solamente te has dejado todo lo que te hace, que te da cariño, pues cuando algo se estropea dices, pues esto fuera. Esto necesito algo para poder... Mira, Jennifer cómo se ríe de fondo.
esto necesito algo para, pues eso, para poderlo utilizar, pues algo eso, pues te compra algo específico, pero no algo que vas comprando por corazonadas y tal y cual, y es porque no sabes ni lo que tienes, ni cómo conjuntarlo, ni nada de nada. No sé si soy la única a la que lo pasa, parece que no, porque es 3 millones de libros, pues eran 3 millones de personas que por lo menos tienen algún problema. La ropa, pues eso, que cuando te compras ropa cara, pues te cuesta más que cuando es ropa tipo Primark, o por lo menos yo la ropa así más barata, reconozco que es la que primero decía, ¡pum!, fuera. Y luego piensas, pues es que es dinero tirado. ¿Por qué? Pues simplemente porque te has gastado un dinero y a lo mejor con el precio de 5 prendas baratas te compras una buena que te dura más y te queda mucho mejor y todo. Pero bueno, todos tenemos el ansia ese de comprar. Bueno, pues nada, os dejo algunas fotillos. La opción única que hay es echarla en contenedores. Bueno, pues la llevé a un punto limpio. Y pues eso, yo creo que llené el contenedor yo solita. No sé cómo estaría el contenedor, pero con 15 bolsas de ropa, yo creo que eso, ¡ole!, que ya se acabó. Bueno, pues nada, esta es mi review. Espero que os haya servido de inspiración. Ya os subiré algún vídeo más de los truquillos o cómo doblar, o algunas cosas que vienen, porque vienen cosas muy interesantes en el libro, como por ejemplo que cuando ordenes tu armario lo hagas por colores. Ella... bueno, yo así ordeno los libros, porque siempre una de las cosas que me pasa es que siempre digo, ¿era azul? ¿Dónde estaba? ¿Era azul? Y entonces pongo todos los azules a un lado, aparte que ópticamente queda muy bonito la librería, pues como que los encuentro antes. Yo sé que no es muy lógico, pero mi mente funciona así, por lo que parece la de la japonesa también. Ella lo que dice es que, por ejemplo, siempre se ordene de más oscuro a más claro, porque entonces es como que da sensación como que el armario es más, pues eso, más liviano, ¿vale? Bueno, pues esa es la review, no me enrollo más, espero que os haya servido, por lo menos que os partáis de risa, porque yo por lo menos cuando he visto mi armario, yo no sabía si llorar o echarme de reír del caos. Así que nada, un besito, que os suscribáis al canal y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.